Hay muchos cristianos que están pasando por una lucha espiritual en la cual no saben cómo permanecer en santidad delante de Dios. Y hoy te vamos a decir cómo podemos permanecer en santidad buscando siempre del Señor. Dios te bendiga y bienvenido al canal donde siempre es bueno recordar que Cristo te ama. Te habla tu amigo y hermano Shahid Aldik. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual daremos un consejo para tu vida, dando una enseñanza para buscar del Señor y permanecer en santidad, ya que muchas personas tienen ese problema de que, están hundidos en un pecado y no saben permanecer en santidad. Y para eso vamos a enfocarnos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Gloria sea al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Querido hermano oyente que está escuchando este video, en esta carta podemos apreciar una serie de listas que el apóstol Pedro da a los cristianos para que no resbalen en la fe, para que no desmayen en la búsqueda de Cristo. Y vamos a enfocarnos en algo que dice: añadid a vuestra fe virtud. Hermanos, usted sabe que cuando una persona tiene la fe de buscar del Señor, tiene una virtud, tiene una dicha, una gracia. Es decir, que tenemos que tener ese amor en esa búsqueda del Señor. Me explico. Para una persona mantenerse en santidad, tiene que permanecer en la fe. Es decir, mantenerse en la comunión con Dios. Salmo 25, versículo 14, si no me equivoco, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en constante comunión con Dios, el Señor mismo hará que tú mismo puedas vencer la tentación, porque es con la fuerza del Señor. Cuando buscamos de la presencia del Señor, en ese momento el Señor nos está renovando, nos está purificando. Y el Señor es el que nos da la fuerza para vencer cualquier tipo de pecado. Y es el único que puede ayudarnos para limpiarnos de toda malicia y de toda corrupción. Entonces, en la segunda lista tenemos: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Hermanos, no solamente consiste en orar y estar ahí, no, sino que también necesitamos tener el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el conocimiento del Señor, el Espíritu Santo le va a dirigir a lo que es correcto. Es decir, si usted se mantiene constante leyendo las escrituras de la palabra del Señor, usted mismo, el Señor le va a guiar lo que es bueno y lo que es malo. Lo va a enseñar a discernir qué es bueno, conveniente para usted, y qué es malo. Porque recordemos que en 1 de Juan dice de que el que lo ama guarda sus palabras. Entonces también dice en San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando una persona permanece en santidad, está guardando los mandamientos de Dios. Entonces, por eso, para el cristiano debe de mantener una comunión con la palabra del Señor. Por eso dice el apóstol Pedro: añadid a vuestra virtud conocimiento. En la tercera lista también tenemos al conocimiento dominio propio. Hermanos, el dominio propio es cuando una persona tiene esa capacidad de decirle no a las cosas. Es decir, si por lo menos tú tienes una tentación y viene esa tentación, y si tú te dejas dominar por esa tentación, tú no tienes dominio propio. Pero si tú le dices: no lo voy a hacer porque el Señor es el que me guía, el que me ayuda, en ese momento tú estás teniendo dominio propio. Y el dominio propio se adquiere buscando de Él, buscando del Señor desde un principio. Y el Señor, cuando tú entre más buscas, te va capacitando más
para tener ese dominio propio. El dominio propio lo tienes que ejercer principalmente en tu cuerpo, porque la carne quiere dominarte a ti, pero el Señor te dará la fuerza para dominar a la carne, que es algo muy importante, imprescindible en la vida del cristiano. En la cuarta lista nosotros también tenemos que al dominio propio le debemos añadir paciencia. Hermanos, paciencia. ¿Por qué paciencia? Nosotros a veces hay personas que son iracundas y por lo menos tienen un problema constante, o viene una persona que está ahí y los molesta. Cuando esa persona viene y se encuentra con esa persona que lo molesta y no tiene paciencia, hermano, explota. Y llega un momento que peca, hermano. Entonces cuando esa persona peca, explotó porque le faltó paciencia. Entonces la paciencia es parte fundamental para que nosotros también podamos lidiar con otras personas y que no terminemos pecando. Porque si tú no tienes esa paciencia, ese control, lastimosamente hay personas que vienen, toman decisiones hacia la ligera y terminan pecando, terminan peleando con otra persona por la ira que tienen. Entonces es importante añadir paciencia al dominio propio. Por eso va acompañada, los dos van juntos. En la quinta lista tenemos, a la paciencia hay que añadirle piedad. Hermanos, piedad, esa palabra tiene peso. ¿Por qué? Porque la piedad es la profesión del Evangelio de Cristo. Ejercitarse para la piedad, lo que está aquí en la palabra del Señor, buscando de Él, de su palabra. Es decir, cuando una persona tiene piedad, está ejerciendo lo que el Señor Jesucristo mandó. ¿Por qué? Porque acordémonos que el Señor Jesucristo también dijo que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y esa es parte de la piedad del Señor Jesús. Parte del Evangelio de las buenas nuevas de la salvación es que nosotros tengamos piedad por los demás y ejercitarnos en su palabra, que es la piedad. La piedad es la palabra del Señor, porque cuando tú buscas y aprendes del Señor y tratas de imitar lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra, te estás volviendo una persona piadosa. Seguid el ejemplo de Jesucristo. En la siguiente lista también tenemos el afecto fraternal. El afecto fraternal ayuda mucho para que nosotros tengamos una buena comunión con Dios y estemos también delante de Dios en paz y en santidad, cosas que es muy importante. Mire, cuando una persona también tiene afecto fraternal, trata de ayudar al prójimo. La Biblia también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando tú tienes el afecto fraternal de ayudar a las demás personas, tú te estás ocupando en algo que es beneficioso tanto para tu vida espiritual, porque te edifica ayudar. Recordemos que también tenemos que ser empaciosos con las demás personas. Entonces te edifica tu vida espiritual y a Dios le agrada. Y el ocuparte por lo menos, qué sé yo, de querer ayudar a tu hermano, a tu familia, a tus amigos, ¿verdad? Claro, es siempre y cuando Dios lo permita. Es algo que te beneficia porque también estás dando un buen fruto y un buen ejemplo del Evangelio de Cristo. La última parte que dice, y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué? Porque cuando uno de verdad ama, la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser. Entonces, cuando tú amas a Dios de todo corazón, tú tratas de hacer lo posible para no pecar, para no estar en rebeldía delante de Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es parte esencial de que nosotros cumplamos las Escrituras, para que nosotros cumplamos su bendita y bella palabra. Entonces, hermanos, cuando una persona demuestra ese amor de Dios, una persona que de verdad ama, guarda su palabra, se guarda para agradar a Dios, ese es el verdadero amor, el amor al prójimo. Entonces, cuando tú te ocupas en esto y no estás perdiendo tu tiempo, tú estás guardándote para no terminar pecando. ¿Por qué? Porque estos consejos, yo sé que estos consejos no son tan habituales, pero es porque me parece una excelente salida para un cristiano que tiene su vida espiritual fría. Es decir, que ese cristiano no está buscando del Señor. Entonces ese cristiano no quiere buscar del Señor porque
tiene su vida espiritual fría, pero al ocuparse de lo que ya está escrito, de ocuparse de estas cosas, la Biblia dice que no resbalará jamás, no resbalará. Entonces, si tú te ocupas en esto, el Señor te va a dar victoria, porque ahí estás completando todo. Estás buscando del Señor, leyendo la palabra, buscarlo en comunión, obedeciendo las escrituras. Entonces, el conocimiento también te ayuda a discernir entre el bien y el mal. Por eso es importante buscar del Señor en todo momento. Así que, hermano, si te ha gustado este video, yo te invito a que le des like, te suscribas y compartas con tus amigos. Comenta qué tema te gustaría que conversáramos en el próximo video. Y recuerda que también estamos dando consejería pastoral por WhatsApp y Gmail. Si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, puedes hacerlo por TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, que estamos como @CristoTeamaCTA. Y recuerda que Cristo te ama, y muchas bendiciones.